se le colocó un torniquete, y he de decirlo, un torniquete español, y no fue efectivo. Y casi le cuesta la vida. No solo la pierna, sino la vida. El enfermero que le trató, que realizó un curso, le dimos un TCC antes incluso de que fuera desplegado a Afganistán, llevaba un CAT, un famoso torniquete CAT, le puso ese torniquete CAT y ese fue el que le salvó la vida. Aún así, volviendo a España, hacia el Gómez Ulla, tuvieron que aterrizar de urgencia en Italia para transfundirle sangre porque no llegaba. Había perdido mucha sangre. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me encantaría poder decir que el torniquete español salva vidas. Me encantaría poder estar orgulloso de un torniquete fabricado en España. Bienvenidos, amigos, al podcast de las tres armas. El podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que como profesionales de la seguridad y defensa os interesan. El podcast en el que transitamos por el pasado, el presente y el futuro de nuestras profesiones, de tal forma que las viejas maneras se han unido a las nuevas. Yo soy Ricardo Ruiz y estoy aquí junto a Pablo Varela, director técnico de Escuela de las Tres Armas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Y hoy nos hemos juntado con Diego Carrasco, que es instructor del TC3 con una amplísima experiencia en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ray. ¿Qué tal? Diego es enfermero y máster en emergencias y catástrofes. Además, es asesor en medicina tropical y dirige la empresa J&J Forza de asesoramiento y formación en el área sanitaria. Empresa que, además, es Centro NAEM autorizado para la formación del TC3 y demás cursos NAEM. Y como nos vamos a centrar hoy en hablar del TC3, ¿qué es esto del TC3? ¿De dónde viene y a dónde vamos? Yo creo que lo primero que podemos preguntarle a Diego es, oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de formación? Llevo 10 años dando así a bote pronto esta formación por varios países. ¿Por cuántos continentes? Pues hemos estado en 3 continentes. Bueno, en Europa, en África, dando también formación y en Sudamérica. Pero no siempre has sido enfermero, ¿no, Diego? No. Antes de ser enfermero fui militar. De hecho, era mi vocación. Antes de tener la mayoría de edad tenía claro que quería ser militar. Empecé en Infantería de Marina y enseguida quise hacerme militar METOPA, el famoso METOPA, militar de empleo de tropa profesional. O sea, hiciste el servicio militar, previamente a ser soldado profesional. Cierto. Por allá por los 90 ya he oído un poco y entré en el cuarto tercio, del que me siento muy orgulloso, por supuesto, y estuve en la 19 bandera, en la bandera de operaciones especiales de la Legión, donde, bueno, pues tuve el honor de conocer a mucha gente con la que todavía mantengo contacto. Estando en la Legión, entiendo que tuviste que pasar el curso de operaciones especiales legionario. Correcto. ¿Cómo fue tu curso? Bueno, pues aquí, si estuviéramos en una terraza del bar tomando unas cervezas, diríamos que nuestro curso fue el más duro, las típicas cosas que se dicen. Pues hombre, eran los años 90, todavía
las escalas de oficiales y suboficiales, estábamos justo en el proceso de que eran los primeros militares de empleo, por allá por el 94, a mediados de los 90, todavía los mandos tenían, digamos, ese chip de servicio militar, ¿no? La mili, la famosa mili. Entonces era un momento complejo. Me acuerdo que estaba el Plan Norte por medio, era siempre en la empresa, ¿no? Pues eran momentos de cambio pero lo recuerdo con cariño. Lo recuerdo cuando lo pasas mal con gente, al final crea unos vínculos que son duraderos y sobre todo, pues cuando eres tan joven, cuando entras en la empresa tan joven, te forja una serie de valores y una serie de características que luego te sirven mucho para emplear en otros ámbitos de la vida. Ya no solamente en el ámbito profesional, sino en lo personal y me atrevo a decir en lo humano también. En esa época, en los años 90, se empezaron a salir a misiones internacionales. Correcto. Y concretamente las unidades de la Legión fueron de las primeras en desplegar en diferentes escenarios, y el más cercano en ese momento era Europa, ¿no? Que era la guerra de los Balcanes. ¿Llegasteis a intervenir en esas misiones? En todas, creo que incluso fuimos aparte de Bosnia-Herzegovina, teníamos varias misiones, algunas, bueno, creo que ya se pueden decir, también se hicieron algunas misiones en África. Hubo alguna cosa, no recuerdo bien, en África hubo un rapto de unas monjas, pero no me acuerdo del país, hace tantísimos años, y sé que fueron alguna PRP... Zaire, ¿puede ser? Es posible que fuera, no recuerdo, Sí, no recuerdo. Algo de Zaire de aquella época. Sí, pero bueno, o sea, se hacían más cosas, pero sí, inicialmente lo que era ya salir de misiones eran las primeras misiones que se hacían en Bosnia-Herzegovina. Y en la formación en aquella época, y hubo bajas además confirmadas, fueron de las primeras que tuvimos en la Legión, ¿qué tipo de formación sanitaria en concreto recibíais? ¿Se le tenía en cuenta? ¿Se le daba importancia? Pues uno de los motivos por los que quisimos traer de lo que queremos hablar luego, ¿no? del TCC, uno de los objetivos yo creo que se marcó allí. La formación en primeros auxilios o en sanidad táctica, una palabra que ahora está tan en boga, no se realizaba. Eran unos cursos poco aptos a lo que luego se iba a encontrar el soldado, o se iba a encontrar un equipo de operaciones, o se iban a encontrar en zona. Las patologías que se iban a encontrar no se trataban. Se hacían cursos de primeros auxilios, sí, pero era un curso pues, que lo daban, recuerdo, el típico curso de Cruz Roja o de una protección civil, que te dan lo básico en primeros auxilios, pues RCP, desfibriladores, etcétera, y no era, digamos, lo que luego te ibas a encontrar allí. Había una clara deficiencia formativa en el aspecto sanitario. Sí que había mucho entrenamiento en aquellos años, a mediados de los 90, pues la BOEL sí que era de las unidades que más días estábamos fuera del cuartel. Es cierto, sí, pero hacíamos muchas cosas, además las recuerdo con cariño, la fase de nieve en Sierra Nevada, en San Pedro de Alcántara la fase de agua, bueno, ¿qué voy a decir de Sierra de Grazalema, Sierra del Retín, Monegros? Sí, nos hemos arrastrado algunas cuantas veces por la zona. Y en concreto, perdona, el control de sangrados, ¿se tenía en cuenta? ¿Os daban algún tipo de material referente al control de sangrados? Bueno, para salir de misión recuerdo que daban, los botiquines famosos daban un torniquete que se llamaba de correa y hebilla. Eso era lo más... El famoso torniquete de correa y hebilla.
Los más jóvenes no lo recordaréis, pero existe. Y el control de sangrado como tal no existía. No había esa cultura y no se le daba esa importancia. Además, el torniquete, ese torniquete de correa de villa, era como el gran tabú. No, el torniquete no, como último recurso. Y aflójalo cada 15 minutos. Y es unas frases que nos grabaron tan profundamente que, bueno, estamos en 2020 y a día de hoy todavía viene gente preguntando, bueno, ¿y no aflojamos el torniquete cada...? Todavía no hay esa cultura. Digo en el ámbito general, ¿no? Hablo ahora del personal civil. El personal militar no, gracias a Dios ha conseguido cambiar, pero ha cambiado por las misiones. Nos ha venido bien salir de misiones, hacernos internacionales, poder ir realmente a situaciones de conflicto. No ese Bosnia-Herzegovina de cascos azules, soldados de la paz. No, entrar en misiones como Irak, Afganistán, lo decimos en los cursos, bueno, se le vieron las orejas al lobo y esa realidad con la que se encuentra pues ha hecho cambiar mucho el paradigma del control del sangrado, claro. ¿Tú crees que tiene algo que ver el que en la época, vamos a decir, del servicio militar, la Sí. Cruz Roja era una unidad militar? Se podía hacer la mili, ¿no? en Cruz Roja, y que Cruz Roja después pasara al mundo civil. Entonces, digamos que la formación sanitaria en el ámbito militar provenía como referencia de la Cruz Roja. Bueno, se puede decir, sí. No era solamente la Cruz Roja, obviamente cuando se podía hacer el servicio militar, por los 90, recuerdo que había gente que hacía el servicio ese militar obligatorio, el sustitutorio creo que se decía, en Cruz Roja. Y sí, siempre ha tenido un vínculo la Cruz Roja a nivel internacional con los conflictos armados. Pero sí que es cierto que no había una cultura de sanidad de qué tiene que saber este soldado, qué se va a encontrar este soldado y qué tiene que solucionar cuando está allí en zona. Cuando no tiene una ambulancia, cuando no tiene un botiquín, cuando lo que puede solucionar lo lleva encima, en el uniforme, en un bolsillo o dentro del chaleco. Entonces, eso no existía. Y bueno, Cruz Roja viene de una cultura de todos los servicios de emergencia prehospitalario que era un poco carga y corre. Yo me acuerdo cuando viajábamos todavía por aquellas épocas, pues en los famosos puestos de socorro de Cruz Roja, llévalo al hospital y pues no se le hacía prácticamente, llegaba quien llegaba y porque tenía que llegar. Es decir, no se hacía un tratamiento, no se tenía como se tiene ahora el concepto de que se mueren las personas, esa prioridad, ese por dónde empiezo a valorar, de qué es lo primero que se me va a morir una persona si me encuentro con un sangrado. Se tiene que tener claro. Y eso ha costado y obviamente en aquella época, en los 90, pues la valoración, digamos, de un paciente politraumatizado, como podía ser el caso de un militar o en el ámbito civil, pues no se tenía tan claro por dónde hay que empezar a valorar y de que pocas cositas se nos mueren el paciente. Comentabas al principio que eres enfermero en la actualidad. Correcto. ¿Qué te motivó a ser enfermero y dejar tu vida atrás como militar? Pues varios factores. Uno fue personal. Fue un motivo personal, familiar. Tuve que dejarlo. Tuve que atender a mi madre. Entonces me dediqué en aquella época pues a trabajar de técnico en emergencias, porque claro, sales del ejército, tienes que estar en casa y tienes que trabajar en algo. Y en aquel entonces trabajaba en las ambulancias como técnico y siempre me ha gustado
Yo creo que un militar siempre tiene una faceta de servicio a la población, sea en el ámbito que sea. No es descabellado que un militar quiera ser luego policía, quiera seguir ayudando a la población, o no es descabellado que quiera asistir sanitariamente, siendo enfermero o siendo algún profesional sanitario. Dar servicio, ¿no? Ayudar Seguir a los demás. ayudando a los demás. Yo creo que fue un poco por ahí. Sí. Y bueno, pues siendo técnico en emergencias, pues uno siempre quiere evolucionar y quiere saber más y me hice enfermero, básicamente. ¿Cómo conociste la formación de TC3? Bueno, cuando dejas el ejército y estando en aquella unidad siempre tienes vínculos, gente que sigue en activo, en operaciones y me refiero a operaciones especiales, ¿no? Entonces siempre hay como una pequeña camaradería y se hablan de estas cosas. Por aquel entonces también la gente ya se hacían viajes más a Estados Unidos, era más habitual. Se salía más de misiones, ya no tanto en lo militar, sino gente que se dedicaba pues con PMCs y la cultura vino pues de otros contactos de operaciones especiales de otros países. Y en mi caso concreto, bueno, yo siendo técnico en emergencias, trabajando como técnico en emergencias, realicé un curso que era el curso, era un curso de NAEM que se llama PHTLS, que es tratar a un paciente politraumatizado. Lo realicé por 2005 o 2006, ya no recuerdo bien. Y bueno, me pareció que era un curso muy bueno de atención al trauma. Pero claro, no era militar. Pero empecé a indagar un poco más en qué es esto de NAEM y demás. Y bueno, pues al final acabamos conociendo que había una versión militar para estos cursos. Este tipo de cursos de manejos de pacientes graves en el ámbito prehospitalario. Y bueno, pues al final la curiosidad nos hizo ver un poco cuál era el contenido y nos enamoramos una serie de personas de ese curso y teníamos claro que teníamos que traerlo aquí a España. O sea, como profesional de la sanidad, impactó esa formación y te hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Totalmente. No obstante, para la gente que no lo sepa, ¿qué es el PHTLS? Y porque parece como que es lo que das a entender que es la atención prehospitalaria en el entorno civil, y el TC3 sería la atención prehospitalaria en el entorno militar, ¿es algo así? Sí, si lo resumimos así a grosso modo, podríamos decir que PHTLS sería en los 90 el gold estándar del manejo de un paciente politraumatizado, y ahora no hay duda de que el TCC es el gold estándar, digamos, en el tratamiento de una baja en combate. O sea que llegas al TC3 después de haber llegado al PHTLS primero. Sí, en este caso en concreto, en el mío, sí, fue a través de... Y los dos cursos los estaba dando NAEM. Correcto. ¿Y qué es la NAEM? Bueno, la NAEM es la traducción literal es la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias de Estados Unidos. Dicho así, bueno, pues aquí los técnicos en emergencias en España no están todavía tan valorados. Allí en Estados Unidos no hay médicos, digamos, cirujanos, anestesistas o médicos como llevamos en nuestras ambulancias en España. Allí son técnicos en emergencias con una serie de capacitaciones, EMT, medio, intermedio, básico, avanzado o paramédico, pero no dejan de ser técnicos en emergencias. Lo que pasa es que hacen otras competencias mayores. Digamos que es la asociación más grande a nivel de asistencia prehospitalaria. ¿Sería la más prestigiosa a nivel mundial? ¿Podríamos resumirlo en ello así, de esa manera? Podríamos resumirlo cuando se ha hablado de qué es el ABCD del trauma, sí. Pues lo inventaron ellos. O sea, alguien que ahora en el ámbito civil dice cómo hay que tratar a un paciente y te dicen con el ABC, que esto ha cambiado, ha habido otro cambio de paradigma recientemente, pero bueno, para que la gente que lo escuche
Si les suena algo del ABCDE, bueno, pues básicamente viene de un curso un poquito mayor, que es el ATLS, pero que es del Colegio Americano de Cirujanos, que está vinculado con NAEM. Y el colegio acredita a NAEM y NAEM acredita esos cursos de calidad. En ese momento tú ya habías recibido las dos formaciones, vamos a decir, el ámbito civil y el ámbito militar. ¿Qué diferencias hay entre el trauma prehospitalario civil y el trauma prehospitalario militar? Buena pregunta, porque cada vez hay menos diferencias. Hay menos diferencias porque al final los mecanismos lesionales se están pareciendo mucho. Tanto es así que hemos aprendido muchas de las experiencias militares y se han extrapolado al ámbito civil. Si yo tuviera que decir para mí cuál es la mayor diferencia entre el ámbito civil y el ámbito militar en cuanto a la asistencia, es quién la realiza. Y voy a añadir una connotación que es la connotación emotiva. Mientras que hay un herido en combate, quien lo va a tratar es probablemente su binomio, su compañero, que le conoce de tiempo. En el ámbito civil eso no existe. En el ámbito civil no es muy poco probable, con lo cual tú puedes ser más frío, puedes abstraerte un poco más de esa connotación emotiva y puedes ser igual ir a un accidente de tráfico en una ambulancia y no conoces. Entonces eso no te va a afectar tanto. Sin embargo, ese mismo accidente o un IED vas a ir a tratar a tus compañeros con los que llevas años entrenando. Es difícil abstraerse. Yo considero la medicina de combate como la medicina más difícil del mundo. Ya no solamente por el aspecto ambiental, donde estás, el riesgo inherente de un combate, sino más por poca formación. Los que se suben a una ambulancia saben a lo que van, saben cómo hacer, cómo actuar, tienen claros los protocolos. Y en el ámbito militar, bueno, pues igual quien te atiende no es un sanitario, es tu binomio, o es el radio, o es el que esté más cerca de ti. Yo creo que esa sería la gran diferencia, porque en cuanto a etiologías, o sea, mecanismos lesionales que hay en la actualidad, bueno, pues desde Sandy Hook en Estados Unidos, vamos a traerlo aquí a España, 11M, los atentados de Barcelona, Niza, Sala Bataclan, es que al final estamos teniendo prácticamente los mismos mecanismos lesionales. ¿Tú crees que los atentados del 11S marcaron un antes y un después en el tratamiento de heridos en combate, tanto en zonas internacionales como en países nacionales? Estoy convencido. De hecho, así lo refleja en el curso TCC. Hay un antes y un después de cómo se trataba al paciente politraumatizado. Antes siempre habíamos oído, ya voy a lo enfermero, canalizar 2 vías de gran calibre, fluidos, pues bolsa de suero a chorro. Las analgesias que se utilizaban pues eran unas analgesias obsoletas de la Segunda Guerra Mundial, morfina intramuscular. Claro, son analgesias que tardan unos minutos, 20 minutos, una medicación intramuscular en hacer efecto. No era lo más eficaz, tiene unos efectos secundarios esa morfina que precisamente en un paciente que ha perdido sangre pues no es lo más idóneo, puede hacer depresión respiratoria, puede hipotensar y no era lo más indicado, podemos decir. Entonces el 11S sí fue un referente, un cambio, porque de ahí surgió la guerra contra el terror, surgieron estas misiones lideradas por Estados Unidos que nos han beneficiado, que me entienda la gente que escuche, en cuanto a modernizarnos sanitariamente hablando. Los americanos han puesto a los muertos sobre la mesa y nosotros, junto con ellos, hemos tomado lecciones aprendidas, pero los muertos hay que reconocer que los ha puesto Estados Unidos. Y son muy críticos y hacen mucha autocrítica de qué errores han cometido, pero no solo desde la guerra contra el terror, sino desde Vietnam.
la manera que tienen de hacer autocrítica constructiva, pues nosotros teníamos que plasmarla y teníamos que hacerla nuestra, no seguir cometiendo esos errores. En los orígenes del TC3, que es en lo que estamos hablando del 11S y demás, pero Estados Unidos ya llevaba, desde el año 92-93 de Somalia, ya llevaba cuestionándose todos los muertos que tuvieron en Somalia y por qué los tuvieron, ¿no? O sea, que se enfrentaron a todas las operaciones en Afganistán y en Irak, ya con un trabajo previo hecho. ¿Esto es correcto? Sí, de hecho, los orígenes de lo que es ahora el nuevo paradigma de la valoración del herido, el MARCH, el famoso MARCH, surgió allí, en África, en aquella misión en Somalia. Todos la conocen como Black Hawk Down derribado y demás. Pues justamente allí empezaron a valorar y a preguntarse de qué se mueren primero los soldados. Y de lo que primero se muere es de una hemorragia masiva. Pero no lo implementaron, tardaron un poquito más. Se hizo un estudio serio y cuando realmente salieron las primeras directrices del TCDC fue en el 96, por un capitán de los SEALs, Frank Butler, que he tenido el honor de conocer y hemos podido estar charlando. Y a mí siempre me ha parecido cercano. Gracias a él pudimos traer ese primer curso a España, que luego me imagino que me preguntaréis, pero digamos que cuando sale el TCDC fue realmente en el 96. Ya en Somalia sí que se lo preguntaron y sí que se pensaron en que la manera que me han enseñado a mí de tratar al herido no está siendo buena. Estas bajas podrían evitarse, pero como en todo hace falta una serie de estudios y una serie de implicaciones y de actitud de los gobernantes para cambiar ciertas maneras de actuar a todos los niveles, etc. Al final lo que aprendemos de esto es que hay que ser crítico para poder posteriormente sacar nuestras lecciones aprendidas. Para en el siguiente teatro de operaciones en el que te encuentres, por lo menos tengas un trabajo previo hecho, porque si las primeras directrices fueron en el 96, quiere decir que al menos unidades de operaciones especiales en zonas de operaciones como en Irak y en Afganistán, a lo mejor ya las estuvieron implementando en el 2000. Sí, correcto. Es así. Basándonos en estas lecciones aprendidas, con sangre, si tuvieras que recomendarle a un policía o a un militar que aprenda una sola técnica para desplegar o dar servicio en su día a día, ¿qué técnica le enseñarías? A un militar le diría keep shooting. Y no es mío, esto es de Frank Butler. Y además no se lo pregunté yo, se lo preguntó, y tengo que sacar en esta entrevista en colación del TCDC a otra persona que somos las dos personas, digamos, que empezamos con esta aventura, y tengo que nombrarle. Juan José Pajuelo, por allí por el 2010 o 2011 fue al SOMA y se encontró con Butler y le dijo: si hubiera que decirle algo a un soldado, ¿qué le diría de todo lo que es sanitariamente hablando? Y Butler lo tenía clarísimo. Keep shooting. Sigue disparando. Superioridad de fuego. Esa es la mejor medicina en combate. Si vamos a lo sanitario, no a esa anécdota, a un policía obviamente no le puedes decir sigue disparando. Tienen que tener otra serie de protocolos. Pero en lo sanitario no se puede, como ha habido casos y no muy lejanos en el tiempo aquí en España. De hecho, ahora mismo estoy recordando a un guardia civil que recibió un disparo porque le robaron el arma en la ingle. Les diría que cohiban la hemorragia. En pleno siglo XXI no se nos puede morir un policía por una hemorragia sangrante, porque hay medios para tratarla.
el tiempo justo y necesario para que llegue la ambulancia. Y hablo de torniquetes, hablo de presión directa, hablo de combat gauze, vendaje compresivo, lentes hemostáticos. Entonces, ¿usamos el torniquete o no usamos el torniquete? El torniquete salva vidas. Y hay numerosos estudios, ahora me viene a la cabeza uno de Krag et al. Del 2008, otro hizo en 2009, en el que por lo menos 2.000 vidas se salvaron en los primeros años de la guerra contra Irak. Esto no hay duda, y esto es lo que cuesta cambiar. El torniquete tendría que ser la primera elección para salvar una vida en un caso donde sea anatómicamente viable, obviamente. Ponerlo como primera elección. Salva vidas, no hay duda. Pero un torniquete recomendado por el comité del TC3, lógicamente. En los torniquetes recomendados por el comité del TCDC tienen una cosa positiva, y es que por lo menos se han utilizado en combate y han demostrado su efectividad. Hay una estadística detrás. Hay una estadística, hay un estudio, preguntan a los sanitarios de patrulla que los utilizan, a los medics, a los PJs, cuáles les gusta más, cuáles les gusta menos, cuáles han visto más efectivos. No todos los torniquetes funcionan mejor en mojados, por ejemplo, o en seco. No todos los torniquetes con el velcro es mejor en temas en desierto, por ejemplo, en polvo, en suciedad. Pero sí, sin duda alguna hay que utilizar torniquetes recomendados que se hayan utilizado en zona y que hayan funcionado. Y aquí me tenéis que hacer un inciso. Me perdonáis, pero mi socio de la empresa perdió una pierna, como bien sabes, Pablo, y tú, Ricardo, en Afganistán. Se le colocó un torniquete, y he de decirlo, un torniquete español, y no fue efectivo. Y casi le cuesta la vida. No solo la pierna, sino la vida. El enfermero que le trató, que realizó un curso, le dimos un TCC antes, incluso, de que fuera desplegado a Afganistán, llevaba un CAT, un famoso torniquete CAT, le puso ese torniquete CAT y ese fue el que le salvó la vida. Aún así, volviendo a España, hacia el Gómez Ulla, tuvieron que aterrizar de urgencia en Italia para transfundirle sangre porque no llegaba. Había perdido mucha sangre. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me encantaría poder decir que el torniquete español salva vidas. Me encantaría poder estar orgulloso de un torniquete fabricado en España, pero no hablo de un conocido, no, es que es mi socio de mi empresa, estuvo a punto de morir por un mal torniquete. Sí, torniquetes recomendados por el comité, siempre. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto del comité del TC3. Este podcast llega hasta tus oídos de la mano de 511 Tactical y su distribuidor asias.com. ¿Buscas una correa de 2 puntos para tu fusil? ¿Unos pantalones resistentes y funcionales para tu día a día? ¿Un portaplacas perfectamente ajustable y cómodo? Como orgullosos usuarios de 511, te recomendamos que eches un vistazo a la web asias.com. Alfa Alfa Sierra India Alfa Sierra.com. Encuentra todo lo que necesitas para tu trabajo y tu entrenamiento. En las notas del capítulo te dejamos el enlace.
Bueno, el comité del TCDC es un grupo de expertos, todos con experiencia en despliegues. Hay desde médicos hasta sanitarios de militares, hasta paramédicos, PJs, corpsmen, que van modificando las famosas directrices TCDC acorde a nuevos productos sanitarios que surgen. Por ejemplo, ahora estamos hablando, las últimas directrices hablan de la incorporación de un IT-clamp, que es otro dispositivo para cohibir hemorragias, que lo veo muy útil, por ejemplo, en la policía, porque sus mecanismos lesionales son por cortes por arma blanca, y cuando tienes los pliegues que se pueden unir, el IT-clamp le veo muchas ventajas. Y es muy fácil de poner, es muy rápido de poner. Y los acaba de aprobar recientemente el comité. Son gente que utiliza, bueno, reciben un montón de productos sanitarios y que prueban todos esos productos y rechazan muchos. Bien, yo como profesional de la seguridad y la defensa me quiero formar en estas técnicas de tratamientos en combate o en un entorno policial con un incidente activo. ¿Dónde me puedo formar y a dónde tengo que ir? Pues yo le diría que se fuera a la fuente, porque en todo curso luego salen cursos sucedáneos y obviamente pues se empieza a desvirtuar el mensaje. Y la fuente es Estados Unidos. No hay ningún lugar a dudas de quién tiene que dar esta formación. En cuanto a la fuente, NAEM es un referente mundial. NAEM es el que recomienda la OTAN en cuanto a formación en TCDC. El consenso Hartford ha sacado un curso, el civil, el TEC, que también ofrece NAEM. Y en definitiva, intentar ir siempre a la fuente. Bien, pero esto resultaría un poco caro. ¿No hay alguna manera de traer la fuente a España? Bueno, claro, NAEM, por supuesto, ha abierto centros en España. De hecho, cuando lo trajimos nosotros, y tengo que hablar un poco de los orígenes de cómo se introdujo en España, ¿no? ¿Cómo se introdujo? Pues tengo que hablar de nuevo de Juan José Pajuelo y yo. Lo recuerdo con muchísimo cariño traduciendo diapositivas a las 2 de la mañana, mandando lo que él había traducido, porque claro, nos dieron todo el paquete. Y en aquel momento solamente había un centro NAEM y hablamos con el coordinador nacional de NAEM en España. Y nuestra ilusión era traer el curso militar. Se puso en contacto con Frank Butler en Estados Unidos por medio de NAEM y al final vinieron dos instructores que tengo que hablar de ellos, Rob Soto y Brian Zimmerman. Fueron dos referentes para nosotros. Uno era policía de los SWAT en Florida. Y Brian Zimmerman era un corpsman que, bueno, estaba entre misión y misión. De hecho, nos contaba anécdotas. Un policía y un militar. Un policía juntos. Y un militar juntos, correcto. Fue brutal. Aquella formación nos cambió nuestra manera de ver la perspectiva sanitaria. Y recuerdo con mucho cariño, tengo que hablar también de los primeros instructores, por favor, que estuvimos en aquel curso inaugural en el 2009. Juan José Pajuelo, por supuesto, estaba también un enfermero militar, José Luis del Campo, estaba un servidor y bueno, estaba este coordinador nacional en representación de NAEM. Y Brian Zimmerman y Rob Soto. Es difícil describir la magia cuando la tienes presente.
Recuerdo despedirnos en el aeropuerto y era como que nos quedábamos huérfanos porque les queríamos seguir preguntando, les queríamos que siguieran con nosotros y tuvimos un sentimiento de orfandad cuando vinieron, dimos ese primer curso y nos dijeron, bueno, ahora es vuestra responsabilidad lo que nosotros os hemos inculcado, seguir distribuyéndolo. Os motivó a seguir avanzando, a seguir aprendiendo, a seguir investigando. Correcto. Y no queríamos. Es como cuando te destetan, pues no quieres. Entonces, bueno, pues eso está bien dicho, destetar. Sí. Lo acabo de consultar y destetar. Existe. Pues no quieres, estás muy a gusto. No, hicimos 2 cursos muy seguidos. Brian salía de misión hacia Colombia y no pudo venir al segundo. Pero bueno, nos contaba sobre todo las anécdotas, estas diapositivas que ya las conoce todo el mundo, de la batalla de Fallujah, de los típicos el sargento Shane y demás. Bueno, pues es que él los atendió. Claro, no es lo mismo que te lo cuente alguien, que alguien le ha oído a alguien y ese alguien una vez, a que el sanitario de aquella patrulla te diga la realidad. Y tienes que verlo como lo dice y tienes que ver cómo se flagelan los propios sanitarios. Cuando yo recuerdo a Brian hablando de los más de 2.000 fallecidos en Vietnam solamente por el uso del torniquete, y lo siguen diciendo con una autocrítica que es admirable, porque igual pecábamos nosotros de no hacer ese tipo de autocrítica, de decir, señores, hasta aquí y esto hay que cambiar. Sin embargo, ver a esta gente, pues eran unos referentes y bueno, tengo muy buenos recuerdos de aquello. La implicación de todos los instructores, estar hasta las tantas, dormir muy poco, darlo todo por los alumnos. Al final, de lo que me quedo de aquella época, pues era de los emails que nos enviaban luego a los que formábamos. Hoy he tenido este caso en Afganistán, he tenido esto, hice esto, gracias por lo que nos enseñasteis. Y bueno, pues hemos decidido seguir. Se abrieron más centros NAEM, de hecho nosotros somos uno. Entonces, finalmente, cuando dices de ir a la fuente, lógicamente no me cojo un avión y me voy a Estados Unidos, porque ya trajisteis en 2009 el TC3 y más cursos aquí a España de la NAEM, y ya lo que tiene uno que buscar es un centro NAEM como el tuyo, como el vuestro, para formarse bebiendo directamente de la fuente. Sí, siempre. Y yo intento, como bien has dicho, NAEM ha sacado nuevos cursos y, por ejemplo, el TEC tenía claro que, siendo un centro NAEM y pudiendo, al ser un centro acreditado, además soy affiliate faculty de la NAEM para España en TCDC y en TEC. De hecho, he acreditado a la EMISAN, he acreditado al CASOE, al MOE, en que ellos sean centros NAEM, y lo he hecho de forma altruista, hay que decirlo. No es de recibo que en pleno siglo XXI tengamos nuestra Escuela Militar de Sanidad que no sea un centro NAEM, porque no cabe en la cabeza de ninguno de nosotros. El CASOE, hombre, pues le sigo viendo como mi unidad. En el MOE, que tenga un centro propio para que forme a sus soldados sin que tengan que tener un coste adicional de dinero porque una empresa privada les forme. Pero como bien dices, podría haber dado cursos TEC y no los he dado hasta este año. De hecho, el primer TEC que he dado ha sido en enero a la Policía Nacional de Oviedo, a unos policías, pero antes quería ir a Estados Unidos, quería ir yo propiamente a la fuente y ver cuál es la filosofía que quieren transmitir.
Y bueno, pues estuve en Nueva Orleans por octubre del 2019 recibiendo esa formación como alumno. Repito, aunque podría dar cursos siendo instructor del TCDC y siendo un centro NAEM acreditado, entiendo que para poder transmitir tienes que chuparlo de la fuente antes y luego pues poder buenamente, de la mejor manera posible, intentar hacer simplemente de mediador de la idea. Nunca es algo que es tuyo, es mi curso, es mi TCCC, no, es una idea. Y de hecho como instructor yo me orgulloso cuando veo que alumnos que he tenido me superan, se hacen mejores instructores que yo. Hay casos que por respeto no voy a hablar porque seguro que se me olvida alguno y no querría no decir que es un buenísimo instructor, ¿no? Pero bueno, ver cómo han evolucionado, porque vienen del ámbito de operaciones o de fusiles o de militar sin conocimientos sanitarios previos y luego ves su gran evolución. Son unos excelentes instructores. ¿Qué más te puede llenar? Y la excelencia en el servicio. ¿Formas unidades de militares actualmente, Diego? ¿Perdona? Si formas unidades militares actualmente. Pues sí, bueno, ahora incluso con el COVID nuestra política va a ser no dar formación en abierto. Entendemos que por responsabilidad no debemos de dar formación presencial. Lo que si una unidad, como es el caso en el que estamos ahora, porque puedo decirlo, ¿no? Sí, puedes desvelar el secreto. Pues bueno, acabamos de terminar un TCDC para unos soldados. Estamos en Badajoz y despliegan en Mali en noviembre. Se pusieron en contacto conmigo y me pidieron si podía venir y darles un TCDC. Obviamente para unidades militares mi teléfono siempre está conectado porque entiendo que esto no es un capricho, es una necesidad. Gente que despliega, entiendo que vayan con estos conocimientos y podemos aportar nuestro granito de arena, pues ¿qué os voy a decir? Pero sí, Pablo. Yo, los años que te conozco, yo coincidí contigo en el 2012 cuando tuve la necesidad de igual que muchos profesionales, pues eso, de mi pirámide formativa, pues entraba el ámbito sanitario y fue muy acertado. Mantengo la ilusión y sigo en ello. Y yo te veo la misma pasión y la misma ilusión con la que enseñas. Gracias. Pero es lo que te he comentado, la realidad es que lo que me llena de este curso es sobre todo los feedback que recibes. Oye, estuve en zona, me pasó esto, tenía claro qué tenía que hacer, le puse el torniquete o hice tal. Y bueno, ver estás abriendo a la realidad a mucha gente. Hay muchos soldados nuevos, que es un mundo el que les descubres y además creo que es una labor bonita. Soy un afortunado pudiéndome dedicar a esto. Sí, sin ninguna duda. ¿Y en zonas de operaciones has formado militares? En zona de operaciones, pues mira, el año pasado, por medio de la Unión Europea, estuve en una misión en EUCAP Sahel que formé a policías franceses en Mali. Sí, una de las características que hemos querido tener en la empresa es ya no solamente formar en el cuartel en territorio nacional, sino el desplazarnos nosotros a donde están ellos desplegados, porque sabéis que bueno, cuando estás desplegado pues hay tiempos, no de ocio, porque nunca hay ocio en zona, pero sí que hay tiempos en los que se puede formar, lo mismo que vas al tiro o lo mismo que haces cualquier tipo de entrenamiento allí, pues hay otras unidades, por ejemplo una policía francesa que tiene asumido pues la formación sanitaria, el TCCC y el TEC les formé en Mali, sin ir más lejos, el año pasado. ¿Sí? Cada vez hay más interés en el ámbito policial sobre la formación sanitario-táctica. ¿Qué nos puedes contar sobre ello?
Pues yo les recomendaría 2 cosas. La primera, que no hicieran el curso militar, porque el curso militar debería quedarse para militares. Porque los conceptos, aunque son parecidos, no son los mismos, porque los procedimientos operativos que se tienen difieren algo en cuanto a lo que ellos van a tener que aplicar en la calle. Les diría que fueran a hacer directamente el curso policial que va a salir en breve, el TECLEO. Es un curso de un día con su manual. Es un manual pequeñito, lo suficiente para... Porque al final yo creo que los éxitos de estos cursos ha sido detectar de qué se puede morir un herido, qué puedo hacer yo para mantenerle con vida 10 minutos, porque si no hago una técnica se me va a morir en 10 minutos. Y eso son 3 cosas. Pues tengo que dedicarme a hacer lo poco que sepa para mantenerle con vida 10 minutos, porque el resto de patologías va a llegar una ambulancia. Un policía está en una zona urbana, está muy bien conectado, las isocronas de asistencia son cortas, relativamente cortas, no hablo de incidentes de múltiples víctimas intencionadas que se puede demorar esa asistencia. En el día a día lo que pueden hacer, formarse específicamente en los cursos que son para ellos. Entonces, lo que estamos viendo, resumiendo, repasando un poco todo lo que hemos estado hablando, vemos los orígenes del TC3 y vemos cómo, y vemos con orgullo y con satisfacción, cómo después de un par de décadas, finalmente unidades militares y policiales en España se están formando con ya no solamente los militares y los policías con sus propios medios privados, sino que las propias unidades también están formando a su gente en estas directrices que emanan del comité del TC3 o de los diferentes cursos de la NAEM y demás, ¿no? Porque además en el entorno militar hay una STANAG que recoge todas estas directrices. Así es. Sí, es un STANAG de la OTAN. Un STANAG, para quien no lo sepa, es un Standard of Agreement, un acuerdo de estandarización, y uno de ellos es la asistencia sanitaria y hacen referencia al TCDC. Ese STANAG España lo ratificó, si no recuerdo mal, en 2011. 2011, sí. Con lo cual es de obligado cumplimiento. Por eso se están dando en las unidades militares. Y además coincide que a partir del 2011 desaparece, entre comillas, el torniquete de Correa de Villa y aparece ya un botiquín con mucho más completo de lo que se tenía antes para salir a zona. O sea que vemos cómo el TC3, las directrices, el comité, el traerlo a España, la STANAG, está todo conectado. Cuando hablamos del 9 líneas, que yo creo que casi todo el mundo sabe lo que es el 9 líneas para solicitar una evacuación táctica, está en la STANAG también. Pero ha costado, Ricardo, ha costado mucho. Cambiar la mentalidad de una empresa tan grande con una inercia, yo siempre lo imagino como una noria muy grande que va cuesta abajo. Frenar esa noria y hacer retroceder en pensamientos cuesta mucho. Yo recuerdo en los primeros cursos la gente nos miraba diciendo ¿qué dicen estos locos del torniquete? Es que lo recuerdo. Se veía en las caras de los alumnos. El primer día normalmente la gente nos tomaba poco más o menos que por locos. Hombre, costó cambiar la mentalidad, pero no hay que bajar la guardia. Todavía hay que formar a muchísima gente. Aunque haya un STANAG de la OTAN que te diga que formes en TCDC, todo soldado, yo creo que lo ideal es que desde la Academia General Militar o la básica o desde la Escuela Militar de Sanidad, todos los cadetes desde los periodos de instrucción tienen que tener esta formación. Todos, absolutamente todos, no solamente los que despliegan a zona, que eso es el mínimo, sino que
en el día a día. Te sirve para tener un poco más claro, estructurar qué es lo realmente grave en algo que te puedas encontrar y actuar, porque de hecho en los entrenamientos aquí en territorio nacional han estado haciendo TCDC. Recuerdo a gente de Jaca en el curso de la EMOE que tuvieron que aplicar los conocimientos que se dan en este curso. Debería ser algo pues como el carné de conducir. Lo tendrían que tener todos. Bueno, vemos, a colación de lo que estás comentando, efectivamente, hace 5 años, no me quiero ir muy lejos, no me quiero ir hace 20 años, hace 5 años, el llevar un torniquete, cuando dábamos los cursos y ver gente con el torniquete en un bolsillo en el centro de la antibalas, era una cosa que no se veía. La gente no llevaba ese bolsillo para llevarse el torniquete y demás. Sin embargo, ahora cuando hacemos las formaciones, vemos como hay gente que ya viene con un torniquete CAT, por ejemplo, y lo lleva en su antibalas y viene a recibir el curso, pero esas cosas ya por lo menos se las ha mirado, por lo menos las ha recibido esa formación la ha recibido de alguna manera, le ha llegado. Y bueno, esa es la satisfacción también, ese es el éxito. Es una satisfacción enorme ver cómo va cambiando la gente. Bueno, es un esfuerzo, siempre lo dije, esto es una carrera de fondo, no hay que pensar que se va a conseguir cambiar una manera de pensar con tantos años que llevan haciéndose las cosas de la misma manera, pero bueno, sí que es cierto, desde los cursos iniciales ahora ha habido un gran cambio. Pero bueno, seguimos con la misma ilusión. De hecho, recientemente acabo de firmar un convenio de colaboración con el GEME, con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, para seguir formando en el Ejército en formación TCDC, en los cuarteles militares. Entonces hay que seguir. No podemos relajarnos en cuanto a que ya está todo hecho, porque no, y además podemos encontrar algo más. Y además en el año 2017 tenemos el Real Decreto 230 del 2017 del 10 de marzo de los niveles de competencia del personal militar, que no es facultativo, y vemos los 3 niveles de competencia cómo se ajustan perfectamente, si no casi perfectamente, a la formación de la que estamos hablando ahora. Así es. Y bueno, tuvo mucha repercusión. La famosa figura del paramédico tuvo gran controversia, pero la gente, yo creo que tiene que entender, y hablo de la gente. Voy a hablar más de los enfermeros, porque hubo personas de enfermería que lo vieron como una intromisión. Un menosprecio al enfermero, quizás. Bueno, intromisión profesional, sí. Y no hay que verlo así. Tienes que ponerte en la figura de gente que está a muchísimos kilómetros de un hospital, con muchas horas de desplazamiento en zona de operaciones, una zona hostil. Hay que ponerse en el pellejo de la gente que está en una zona en territorio hostil, haciendo misiones de inteligencia, misiones, un poco más de operaciones especiales, en las que por supuesto no va un médico y un enfermero con ellos. Son unas misiones muy quirúrgicas y están muy alejados y muy desolados de cualquier asistencia sanitaria. Bueno, pues para concluir y viendo un poco todo lo que hemos estado hablando ahora, hemos hablado de los orígenes de la formación de la sanidad prehospitalaria en el ambiente civil, en el ambiente militar, que no están tan separados como parece, sino que van más de la mano, unos aprenden de otros. Hemos visto cómo esto viene de hace unos cuantos años, pero no hace de 50 años, ni hace 40 años. Viene de antes de ayer, que es hace 20 años, pero más en nuestro país de antes de ayer, de hace 2009, de hace 11 años. De eso sí que es antes de ayer. Pues sí, septiembre del 2009 se realizó el primer TCDC aquí en España.
Y yo creo que ha sido una conversación muy interesante porque yo estoy seguro de que hay mucha gente que se ha formado, como nos hemos formado nosotros hace unos años, y no sabíamos, y después de haber terminado la formación, y no sabíamos realmente toda la historia que había detrás de todo esto. Yo creo que esto es muy interesante para toda esta gente que se ha formado, pues que sepa toda esta historia que hay detrás, que es una historia de esfuerzo de muchos instructores que os habéis esforzado en traer esto hasta España y bueno, y que os seguís esforzando con vuestros centros y demás. Y para aquellos que no se hayan formado en ello, pues decir que pues se tienen que formar en ello. Se tienen que formar en ello porque es una obligación, porque desgraciadamente en todas las operaciones militares o en todos los enfrentamientos que un policía pueda tener, finalmente un herido seguramente lo habrá y hay que tener estos conocimientos y estas competencias de las que estamos hablando. Sí es. De hecho, estas conversaciones fuera de micrófono lo hemos tenido en muchos cursos porque hemos participado varias veces como instructores los tres y siempre decíamos el mismo chascarrillo. Bueno, es que yo cuando estaba en tal, pues parecía que nos rebotaban las balas porque nunca había heridos, nunca entrenábamos con bajas, nunca tirábamos de camilla salvo que fuera real. Y me acuerdo de esas fases de nieve en las que había bajas reales y tenías que tirar de camilla, pero no se entrenaba en un tipo de dentro del ámbito operativo, dentro de tus misiones como militar, de contacto, de repeler el fuego, etcétera. Dar por hecho de que había una baja y siempre tener que contar con que tienes que trasladar una baja con las implicaciones logísticas, tácticas que eso conlleva. O sea, en la instrucción era más fácil matar a tus soldados y así no dan problemas. Eso lo has dicho tú, Pablo, pero sí. Bueno, en ese sentido, perdona, sí. En ese sentido, pero es que es verdad, o sea, en ese sentido hay que fomentar que ese herido hay que salvarle la vida. Ese herido no se muere, la gente no se muere tan fácilmente. Y la gente y los que están heridos hay que luchar por salvarles la vida. Voluntad de vencer. Y forma parte de la propia operación el tener un protocolo para atender a esos heridos. Siempre lo hemos dicho. Yo siempre sugiero que en todos los CQB, cualquier tipo de entrenamiento que hagan, que pongan una incidencia de una baja. Que vean cómo cambia absolutamente la perspectiva de ese mismo entrenamiento con una baja. Y para esto los americanos nos siguen llevando ventaja. También tenemos que hacer un poco cambio de mentalidad en tanto, y eso Ricardo tú también lo has dicho alguna vez, la mentalidad que tienen los americanos es you'll fight as you train, combatirás como entrenes. Si tú tienes una actitud de entrenamiento real, de poner las incidencias que pueden pasar y entrenar para cuando las cosas pasen, no por si pasan, sino para cuando pasen, dar por hecho que van a pasar. Eso lo hemos comentado varias veces en los cursos, es una mentalidad que hay que cambiar un poco también. El entrenamiento yo creo que tiene que ir por escenarios. No por ejercicios preconcebidos que más o menos sé lo que ya quiero hacer. Voy a hacer un escenario, si puede ser de doblación, pues mejor. Y si puedes meter un árbitro que te vaya guiando para que tú vayas entrenando, mejor, porque además no te lo estás esperando y te saca un poco de la zona de confort. Y eso siempre es bueno para mejorar. Por lo tanto, en los entrenamientos, como decía Grossman, no matemos a nuestros soldados. Y metamos siempre un incidente con un herido para trabajar esos protocolos también, ¿verdad? Así es. Así es. Bien, pues hemos hablado un montón de cosas, ha sido todo muy interesante y yo creo que vamos a ir cerrando ya esta charla que hemos tenido aquí los tres. Y muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y bueno, nos vamos a seguir viendo seguramente en más formaciones o en algún sitio, en alguna unidad,
en alguna formación y demás. Por lo tanto, ya te atracaremos de nuevo para hacer la segunda parte del podcast para que no duerma. En horas, te atracaremos en horas intempestivas para hacer el podcast para que no duermas. Sabes que tenéis siempre una puerta abierta. Pues reitero las gracias, Diego, y nada. Aquí concluimos este capítulo del podcast de las tres armas. No te olvides de visitar nuestra web escuelatresarmas.com, donde tendrás más información sobre nuestras actividades. Podrás leer interesantes artículos en nuestro blog y encontrarás todos los enlaces a nuestras redes sociales para que puedas seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Ayúdanos a mejorar el contenido, déjanos tus comentarios, comparte con tus compañeros y síguenos para no perderte nada. Gracias por estar ahí escuchándonos y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de las tres armas.